Acepté cuidar una iglesia por una noche, pero a las 3 de la mañana vi a un niño rezando completamente solo, y su cara no era la de un niño. Lo que estás a punto de escuchar me lo enviaron hace unos días, y honestamente no sé si debería contarlo, porque hay lugares donde incluso la fe no es suficiente para mantener ciertas cosas lejos. Y hay noches en las que el silencio no significa que estás solo, sino todo lo contrario. La persona que me mandó esto me pidió que no dijera su nombre, así que para esta historia lo vamos a llamar Héctor. Él vive en un pueblo pequeño, de esos donde después de cierta hora ya no ves a nadie en la calle, donde las luces son pocas y las sombras parecen quedarse más tiempo del que deberían. En medio de ese pueblo hay una iglesia antigua, no especialmente grande, pero sí lo suficientemente vieja como para que la gente diga que ya estaba ahí, antes de que muchas de las casas se construyeran. Héctor nunca fue una persona religiosa, de hecho evitaba entrar a ese lugar. No por miedo exactamente, sino porque siempre le generó una sensación rara, como si el ambiente dentro fuera más pesado de lo normal, como si el aire estuviera cargado. Hace unas semanas, el padre del pueblo tuvo que salir por unos días y necesitaban a alguien que se quedara por las noches cuidando la iglesia, cerrando las puertas, revisando que todo estuviera en orden y básicamente asegurándose de que nadie entrara. No era un trabajo complicado, pero sí implica quedarse completamente solo desde la noche hasta el amanecer. Aceptó más por necesidad que por gusto, y la primera noche no pasó nada fuera de lo normal. Cerró las puertas, revisó las ventanas, caminó un poco por el lugar y después se sentó en una de las bancas. Intentó usar su celular, pero la señal era mala, así que lo guardó y se quedó simplemente escuchando el silencio. Y fue justo ahí cuando empezó a notar algo que no le gustó para nada. El eco dentro de la iglesia no era normal. Cada pequeño movimiento, incluso el roce de su ropa o el leve movimiento de su pie, se escuchaba demasiado claro, demasiado presente, como si el lugar amplificara cualquier sonido. No era que estuviera vacío, era más bien como si el espacio estuviera atento. Esa noche no pasó nada, pero no se sintió tranquilo en ningún momento. La segunda noche empezó diferente. Ya conocía el lugar, o eso creía, así que llegó un poco más confiado. Incluso llevó algo de comida y se sentó cerca del altar. Todo estaba en silencio como la noche anterior. Pero alrededor de las 2 de la mañana, específicamente recuerda que eran las 2:17 porque revisó la hora. Escuchó algo que lo hizo quedarse completamente quieto. Era un sonido bajo, constante, como un murmullo. Al principio pensó que era su imaginación, pero al prestar atención se dio cuenta de que eran palabras. Alguien estaba rezando. Lo que le incomodó no fue solo el hecho de escuchar rezos, sino la voz. Era una voz aguda, claramente la de un niño. Eso no tenía sentido. A esa hora no había nadie ahí. Él mismo se había asegurado de cerrar todo. Se quedó inmóvil durante varios segundos tratando de convencerse de que era algo externo. Tal vez alguien afuera, pero el sonido no venía de afuera, venía de dentro de la iglesia. Así que decidió levantarse y caminar hacia el altar, despacio, tratando de no hacer ruido,
sintiéndose como cada paso retumbaba más de lo normal. Mientras más avanzaba, más escuchaba el rezo. Era constante, repetitivo, casi mecánico. Pero cuando finalmente llegó, no había nadie, solo el altar, las velas y el silencio otra vez. Esa noche decidió no moverse. Se quedó cerca de la entrada hasta que amaneció. La tercera noche fue la última. No quería ir, pero aún así asistió. Esta vez dejó las luces encendidas. No quería repetir lo de la noche anterior. Durante un buen rato no pasó nada, y eso le dio una falsa sensación de tranquilidad. Pero exactamente a las 3 de la mañana, sin falta, el sonido volvió. Esta vez no era lejano, no era un murmullo, era claro, presente, imposible de ignorar. Alguien estaba rezando frente a él. Así que Héctor levantó la mirada lentamente y lo vio. Era un niño arrodillado frente al altar, con las manos juntas como si estuviera orando. Su cuerpo era pequeño, delgado, completamente normal, pero su cara no correspondía con ese cuerpo. Era una cara vieja, arrugada, como si perteneciera a alguien que había vivido demasiados años, estirada de una forma que no se veía natural. Sus ojos estaban completamente abiertos, sin parpadear, fijos en un punto, mientras su boca seguía repitiendo el rezo. Había algo profundamente incorrecto en la forma en la que se movía, como si no supiera exactamente cómo comportarse, como si estuviera imitando algo que había visto antes. En un momento dejó de rezar. El silencio regresó de golpe, y entonces giró la cabeza lentamente, hasta mirarlo directamente. Héctor no pudo moverse. Sintió el cuerpo pesado, el aire frío, como si algo lo estuviera presionando contra el suelo. El niño lo miró fijamente y con esa misma voz, pero ahora completamente clara, le dijo: ¿por qué llegaste si no te llamaron? Héctor no gritó, no corrió, simplemente se quedó ahí, paralizado, mirando cómo esa cosa sonreía. Pero no era una sonrisa normal, era una expresión forzada, antinatural, como si no entendiera del todo cómo funcionan las emociones humanas. No sabe cuánto tiempo pasó ahí, solo sabe que en algún momento pudo moverse y salió corriendo sin mirar atrás. No cerró la iglesia, no apagó nada. Simplemente se fue. Héctor nunca volvió. Desde entonces no puede dormir con la luz apagada. Se despierta todas las noches exactamente a las 3 de la mañana, sin necesidad de alguna alarma. Evita pasar cerca de esa iglesia y no ha vuelto a entrar a ninguna. Pero lo que más le preocupa es que algunas noches, sin darse cuenta, empieza a rezar. Y él nunca fue una persona religiosa. Si alguna vez has estado completamente solo en un lugar así, sabes que el silencio puede ser engañoso. Y si alguna vez escuchas algo rezando donde no debería haber nadie, tal vez no era para ti. Así que si tienes una historia que te haya pasado, puedes dejarla en los comentarios, porque hay cosas que no buscan asustarte, busca que las escuches.